¿Cómo le va, licenciada? Bienvenida, Ramírez, un gusto saludarla. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo Muy bien, bien? Sofía, muy bien. Bienvenida. Gracias. Una propuesta muy interesante hoy, ¿no? La primera vez en la localidad de Sí. Ramírez, sí, fui convocada por la municipalidad, en realidad concretamente dialogando con Melina Spengler, a cargo de la coordinación del Jardín Municipal Bichitos de Luz. Así que en ese intercambio, vía redes primero y pensando una jornada o una propuesta vinculada a juego, que es una temática en la que yo me especializo, y ampliamos la convocatoria para padres, madres, cuidadores, docentes y público interesado, digamos, ¿no? Que trabaje especialmente con las primeras infancias. Abriendo las puertas para encontrarnos a jugar. Es lo que ocurre aquí, con los chiquitos de 2 años, ¿no? De este jardín maternal. Habitualmente, tal cual. Así que bueno, por ahí parafraseé esto de las canciones tradicionales infantiles de abrir la puerta para ir a jugar, así que la idea era justamente propiciar un encuentro, por eso hubo una modificación ahí del título, porque la idea no es que sea una exposición, sino que sea un intercambio, ¿viste? Así que por eso queríamos sondear, bueno, quiénes son las personas que han venido, qué relación tienen con las infancias y de qué se trata, digamos, el rol que cumplen. A veces además podemos cumplir varios roles, ¿no? De ser madres, padres, docentes o profesionales que trabajemos con niños. Si bien entiendo que el juego no se reduce únicamente a la etapa de la infancia, pero es el apogeo, digamos, en esa franja. Así que bueno, tiene un poco que ver con eso también. Y los niños que juegan son más felices, ¿no? Sí, yo creo que crecen más felices, Sí. viven una vida más saludable, o por lo menos se intenta promover el juego desde ese concepto de salud más integral, participativo, y creo que los adultos tenemos gran responsabilidad también en cómo acompañar, ¿no? Sobre todo más en estas épocas que por ahí, bueno, está todo este discurso de las redes, de las tecnologías, de lo de antes y lo de ahora y demás, pero sí creo que es un promotor de aprendizajes significativos y de resiliencia también. ¿Y qué juegos debemos proporcionarle los adultos a nuestros hijos? Vamos a empezar por nuestro hogar, porque a veces equivocadamente, en vez de un juguete propio para su edad, le acercamos un celular, un teléfono, y eso está muy mal, ¿no? Eso es muy negativo para los niños. Sí, yo creo que más allá, como digo, de la disputa que hay un poco con las tecnologías, Sí. me parece que es esto de ver, primero, en principio, el estar disponibles para poder jugar, más allá del objeto, o sea, no se reduce a, como vos decís, digamos, muchas veces los juegos y los juguetes son vehículos de posibilidades lúdicas, pero no es que si no tengo tal o cual juguete o dispositivo no voy a poder, al contrario, lo más saludable es poder transferir esas acciones sobre distintas posibilidades y objetos. Pero sí, bueno, creo que está bueno la variedad de experiencias lúdicas, la cantidad de juego, de la experiencia de juego en el cotidiano también, el hecho de tener tiempo para jugar solo, para jugar con otro, para jugar en distintos contextos, me parece importante. Claro, tenemos que acompañarlos. Tal Muy cual, sí, importante. esto de poder jugar en casa primero, sí, sobre todo porque a jugar a nadie se lo puede obligar, más allá de la edad que tenga. Uno de los conceptos por ahí principales tiene que ver con la libertad. Después seguramente podemos hablar del placer de jugar, pero primero es esto de que nadie puede obligarte a querer jugar, digamos, o a disponerte al juego. Entonces uno potencia, fortalece, acompaña, pero en ese sentido muchas veces se debería trascender el hecho de jugar a tal juego reglado determinado, ¿sí? Obviamente hay distintas etapas y tipos de juego, por ahí un poco más acordes al desarrollo de cada chico. Por ahí, bueno, arrancamos siempre en estas edades de las salitas, por ejemplo, de 1 y 2, los juegos que más van a prevalecer son los de índole sensorio-motora o simbólica, que es muy importante porque hoy en día se ven como muchas dificultades en relación a lo que es la función simbólica y que después la vemos como traspolada a otras adquisiciones, por ejemplo, los aprendizajes académicos luego, ¿viste? Claro, claro. Los colores también son muy importantes en los Sí. juegos a esta edad, ¿no? A los 2 A años, esta por edad ejemplo. sí, todo lo que son las nociones, digamos, cuantificadores, colores, formas. También está esta cuestión de que muchas veces hacemos el énfasis, ¿viste? ¿No? En lo que decimos de la letra y el número, pero para poder llegar a ese tipo de nociones y conceptos primero hay que trabajar y adquirir otros que se llaman precursores para poder adquirir luego eso, ¿viste? Claro, porque
jugando se aprende también, se incorporan conocimientos. Y esto es muy importante, no debemos dejar de lado esto, ¿no? Que no es solamente el hecho de jugar, sino también aprender, incorporar conocimientos, como ocurre, de hecho, las chicas en este primer año del jardín maternal ya lo han manifestado, ¿no? Cómo han visto la evolución, el crecimiento de los chiquitos desde que ingresan hasta que terminan. Sí, me hiciste acordar esto, que charlando un poco con Meli, coordinadora, bueno, se pensó esta jornada a modo de festejo, de encuentro por el primer aniversario del jardín también, así que sí, por supuesto que es una vía privilegiada, se llama de aprendizaje, y cuando yo hablo esto de aprendizaje significativo tiene como dos vertientes, una, la parte más lógica que tiene que ver con lo que vos decías de incorporar ciertas nociones, contenidos y conocimientos, y por otro lado, a nivel psicológico, el hecho de que sea una fuente de motivación y de placer. Sofía, vos sos psicóloga. Psicopedagoga. Psicopedagoga, pero estás especializada en juegos. Sí. Muy interesante eso. O sea que hay una especialización dentro de tu carrera orientada justamente a este tipo de actividades. Sí, vos sabés que en el último año de facultad yo hice una formación abierta que era de facilitadores lúdicos, eso era en el año 2011. Me gustó muchísimo, era un taller teórico vivencial. Para adultos, ¿viste? Y desde ahí fue como que estaba en esa etapa de hacer el proyecto de la tesis y demás, así que bueno, ahí fue como el puntapié de encontrar algo que me gustara bastante. Hice mi investigación sobre juego también, después con los años hice formaciones específicamente en juegos y un diplomado con un instituto que se dedica a juego en Buenos Aires, que lo coordina la doctora María Regina Ofele, y hasta el día de hoy, o sea, me he formado con en otros lugares o instituciones o autores, pero por ahí yo los últimos años me dedico bastante más a lo que es trabajo en salud, a nivel público y en consultorio, que es lo que más me ha gustado también. Y las formaciones que elijo tienen que ver sobre todo con el instituto, en cuanto a lo que es el juego en la clínica psicopedagógica, y de ahí como promoción, digamos, a otros contextos, por ejemplo, los educativos. Y en el ámbito privado seguramente recibís muchas consultas, muchos pacientes también. Pensaba, ¿cuáles son las consecuencias de aquellos papás que no juegan con sus hijos, ¿no? Y se ve por ahí, a ver, en esto de lo que yo te puedo decir que observo... Debe generar aspectos negativos. En el consultorio, por ahí lo que se ve ahora, como algo muy general digo, sí. Se ven muchos niños con dificultades a nivel de lenguaje, por ejemplo, se ven, o por decirte, pensando, ¿no?, en nuestras edades también, que juegos tradicionales que se llaman, por ejemplo, por ahí a veces no los conocen, no saben cómo jugar, tienden a ser a veces un poco más reiterativos en sus elecciones, o sea, uno va como observando y contextualizando o familiarizando, bueno, la situación de cada uno de estos niños, ¿no? Pero como época te puedo decir así que esto que te contaba antes de muchas dificultades a nivel de función simbólica, a ver, no es... En nuestra tarea no sé si es que no existe, pero es más difícil esto de la unicausalidad, no es A más B o esa causalidad lógica de esto genera esto, pero sí son factores que pueden condicionar y predisponer hacia, o que pueden ser, depende cómo los veamos, favorecedores de aspectos más significativos y resilientes también. Muy interesante, y ojalá podamos aplicar todos estos conceptos a lo largo de nuestra vida y llegar a la edad adulta también y seguir jugando, porque lo vimos durante la pandemia, el juego también ayuda a aquellas personas mayores para evitar algún tipo de enfermedad como el Alzheimer o la demencia senil. Digo, el juego siempre es importante, no solamente en las infancias, en toda la vida, viste, ¿no? Que yo soy psicopedagoga y bueno, nuestro objeto de estudio es el aprendizaje a lo largo de la vida. Claro. Por ahí, por distintas razones, y a veces depende a lo que nos dediquemos o en qué ámbitos trabajemos, a veces estamos más abocados, por ejemplo, a niñez o a adolescencia o a personas mayores, por ejemplo. Pero está bueno esto que vos decís, de que no quede como tan segregado, dividido esto de juego o trabajo, como que pareciera que podemos jugar, después llega la etapa en la que hay que trabajar y después volvemos a jugar como en otra instancia. Por ahí está bueno que en el mientras tanto y a lo largo de toda la vida, sobre todo en la adultez, que por ahí es como una pausa activa del juego, lamentablemente, podamos seguir haciéndolo, ¿viste? Como no esperar a que haya a veces como factores desencadenantes u otro tipo de motivaciones para habilitar la vía lúdica. Totalmente. Y de última, para fomentar las relaciones también con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, que sea como el mate el juego, ¿no? Que sea una excusa para reunirnos, para fomentar ese vínculo, ¿no? Sí, aparte también hay como, yo
insisto bastante con esto de no llamar juego cualquier tipo de actividad, Sí, claro. y también esto de, como vos decís, a veces lo que no hace falta decir, bueno, si me tengo que juntar a jugar tal juego de mesa, por ejemplo, sino que podemos tomar rasgos lúdicos que tienen que ver con el hecho de jugar, pero a veces puedo estar igualmente vinculado con la espontaneidad, la diversión, el movimiento, el sentido del humor, sin necesariamente estar jugando estrictamente. A eso por ahí me refiero en esto de la diferenciación de lo que es un formato lúdico, que es lo que conocemos culturalmente, de rasgos lúdicos que nos acompañan en distintos tipos de actividades. Sofía, un placer. Bienvenida, Ramírez. Gracias. Gracias igualmente, muy amable.